Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 1. Para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bienvenidos al episodio 468, día 6, y vamos a continuar la lectura de Husserl. Específicamente nos quedamos en la página 50. Bueno, dejemos, sin embargo, estoy leyendo y añadamos para ilustración de la idea fundamental que el problema del cómo que es posible el conocimiento trascendente e incluso más en general cómo es posible el conocimiento no puede jamás resolverse sobre la base de un saber ya dado acerca de lo trascendente, de proposiciones ya dadas acerca de ello, extraídas sea de donde quiera, así sea de ciencias exactas. Lo siguiente, un sordo de nacimiento sabe que hay sonidos, que los sonidos armonizan y que en la armonía se basa un arte magnífica, pero puede entender cómo hacen esto los sonidos, cómo son posibles obras de arte sonoras. No puede representarse cosas tales, es decir, no puede verlas y captar viéndolas el cómo su saber que existen no le sirven de nada y sería una cosa absurda si quisiera ponerse a deducir tomando pie en su saber el cómo del arte de los sonidos sin ni siquiera aclararse las posibilidades de esta infiriendo a partir de sus conocimientos. No puede ser esto de deducir de existencias meramente sabidas, pero no vistas. El no ver no puede demostrarse o deducirse. Es patentemente un non-sem, que dijimos que era un sinsentido. Querer aclarar posibilidades por derivación lógica a partir de un saber no intuitivo. Por tanto, aunque yo completamente seguro de que hay mundos trascendentes, aunque deje valer íntegras las ciencias naturales, todas, nada puedo tomar prestado de ellas. No me es lícito imaginarme jamás que llego a merced a suposiciones trascendentes y argumentaciones científicas. A donde quiero ir en la crítica del conocimiento, esto es, a ver la posibilidad de la objetividad trascendente del conocimiento. Y es evidente esto porque no solo rige para el conocimiento, sino también para el curso completo de la crítica del conocimiento, justo en tanto que ésta pertenece en el problema de aclarar cómo es posible el conocimiento. Vale ello como es patente, no solo para el problema de la objetividad trascendente, sino también para la aclaración de toda posibilidad. Si enlazamos con esto la inclinación extraordinariamente poderosa a juzgar trascendentemente y así a caer en acá coloca letras en griego ilegibles, porque recordemos que el tinte no es fidedigno, ¿no? Todo en una copia digital, así que no se logra leer completamente. En todos los casos en que se realiza un acto intelectual referido a la trascendencia y en que hay que hacer un juicio sobre la base de ese acto, resulta entonces la deducción suficiente y completa del principio gnoseológico que dice que en toda investigación de teoría del conocimiento, sea cual sea
del tipo de conocimiento concerniente, hay que llevar a cabo la deducción gnosiológica, esto es, hay que efectuar toda trascendencia que intervenga con el índice de la desconexión o con el índice de la indiferencia, con el índice gnosiológico 0, con un índice que proclama: aquí no me importa en absoluto la existencia de todas las trascendencias, creo yo o no en ella, este no es el lugar de juzgar acerca de ella, ese asunto queda aquí completamente fuera de juego. Todos los errores fundamentales de la teoría del conocimiento guardan relación con la mentada. Ok, sigue las letras en griego, que vamos a tener que buscar otra edición ahora mismo para entender correctamente. Bien, entonces los conceptos en griego eran a priori, pero en el sentido de Husserl lo dice específicamente a priori en la esfera de los orígenes, ¿no? O sea que es no lo tenemos que entender como el a priori de el kantiano, ¿no? Categorías espacio-tiempo dentro de nosotros, sino a priori en toda la conjuntividad de las cosas siendo ellas mismas, manifestándose en el mundo. Y claro, ahí corresponde a entender que hay antes de lo que está en el mundo. Y es básicamente en la esfera de los orígenes. Estoy leyendo otro texto, específicamente esta es una edición de la idea de la fenomenología de Michel de Tounfar es el editor de la portada, pero el traductor es Jesús Adrián Escudero, que es un editor digital, o sea, porque recordemos que los libros no eran de esta forma y tiene un logo bastante tenebroso, pero hay bastante profundidad en esto, ¿no? De simbolismo y todo esto. Esta es la edición de Titivius de 2016, el 22 de febrero. Entonces, de Jesús Adrián Escudero, la traducción, introducción y notas. Bien, supongo que tú lo trastocar un poco. Claro, porque en el libro original fidedigno, nosotros estamos leyendo la edición, una de las primeras ediciones de Miguel García Barro. Y claro, hay muchos cambios que ocurrieron en esta traducción de la otra, ¿no? De la traducción en este caso más contemporáneo de Jesús Adrián Escudero, que es el 2016. La traducción que estamos leyendo nosotros se hizo en 1982, entonces hay mucha distancia, mucha diferencia en los términos, mucho cuidado también cómo se tradujo. Entonces, claro, podemos decir que lo contemporáneo es mucho mejor que lo antiguo, pero lo antiguo es mucho más fidedigno a como ha querido plasmar Husserl, y lo contradictorio, casi obstaculizante, es que pone estas palabras en griego que básicamente son ilegibles en digital, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta todos estos aspectos antes de continuar, porque si no nos podemos no perder, pero nos podemos perder de una lección muy importante. Entonces, el a priori de la esfera de los orígenes, que tiene un término específico en griego. En griego tiene su propia terminología. Y claro, es importante saber la terminología. De hecho, voy a averiguar más y volvemos en un segundo. Bien, entonces la última, el parágrafo de la lección número 2 dice lo siguiente: todos los errores fundamentales de la teoría del conocimiento guardan relación con la mentada
letras en griego, que es como la intuición a priori de la esfera de los orígenes, o sea, relacionada a todo lo que ya está brindado en el mundo. Claro, pero Husserl está diciendo: nosotros no podemos hablar del problema del conocimiento con inferencias, con preguntas, con conceptos, porque eso ya es conocimiento. Entonces no puedes hablar del conocimiento alegando a conocimientos de los orígenes. Entonces lo que Husserl está diciendo es que acá hay un tipo de mundo prefijado, mundo ya brindado, mundo ya dado. Y en este mundo ya dado, nosotros ya no tenemos que preguntarnos por este mundo, simplemente es. Por eso acá le dicen con el término griego, ¿no? Que no es leíble el término griego, pero estoy investigando y es como el a priori de las esferas de los orígenes. Claro, para decir que ya está todo brindado, no está dado. Y dice: de una parte, un error fatal del psicologismo, porque recordemos que el psicologismo veía la razón y la verdad, bueno, razones de verdad y razones de lógica, razones y de verdad, razones, claro, las razones lógicas y las razones de verdad las veía como iguales, ¿no? Y la verdad lógica y la verdad de razón, la verdad matemática, pero las veía como iguales. Entonces, aquí es el error fundamental del psicologismo. Por otro lado, el biologismo y el antropologismo tienen unos efectos tan sumamente peligrosos porque no se ha aclarado nunca el auténtico sentido del problema, que se pierde por entero en la actitud natural, o bueno, por entero en la actitud natural, y en parte también porque incluso aquí lo ha aclarado para sí. Solo con dificultad puede conservarse constantemente eficaz la claridad, y al repensarla de manera superficial facilísimamente sucumbe de nuevo a las tentaciones del modo natural de pensar y juzgar, así como a todas las maneras seductoras y falsas de plantear el problema que creemos en el suelo, ¿no? El problema que creemos en el suelo es que pensamos que el problema del conocimiento es realmente no entender los orígenes de las cosas que el conocimiento nos provee, pero Husserl está diciendo: no, el problema es el conocimiento mismo en cuanto este ya está dado. Y claro, esta es nuestra actitud natural. Nuestra actitud natural es la vivencia, es ya estar en el mundo. Bueno, eso es en término hegeliano. Nuestra actitud natural es ya lo dado. Entonces, lo dado se da de forma inmanente. Vimos el problema de lo inmanente y lo trascendente. Porque si lo dado ya está prefijado en nosotros, lo trascendente es las cosas que no se nos vienen a la percepción inmanentemente, pero sabemos que están ahí. Entonces son un tipo de conocimiento también. Y esto era lo problemático que había encontrado Husserl del primer y el segundo sentido que vimos en el primer capítulo. Pero acá está diciendo básicamente que esta parte de la esfera, bueno, de las esferas de la priori en la esfera de los orígenes, que en otra versión ya lo tienen bastante remasterizado, ¿no? Y bastante diferente al primer orden, pero igual lo vamos a leer de todas formas. Pero lo que quiero que entiendas es que Husserl está hablando de tal forma que no conocemos, no hay cimientos aún para el conocimiento, más que la vivencia misma ya brindada en el mundo, ya dada en el mundo. Y claro, esto es inmanente. Y en esa inmanencia no podemos nosotros conocer realmente con conceptos, con términos como hace el psicologismo, como hace la ciencia, como hace el biologismo, que podamos decir tal cosa, sino serían los efectos, ¿no? Nosotros decimos: esto es un papel que sirve para escribir. Ya, es el efecto esto. Y confundimos estas palabras con esto es un papel para escribir con el origen del conocimiento. Entonces decimos: esto es conocimiento. Yo sé por qué esto es conocimiento y digo: esto es hoja para escribir. Y Husserl, eso no es conocimiento, amigo. Eso es el efecto del conocimiento, y eso es un error porque no hay una base sólida para la sustentación de una ciencia que estudia realmente, que estudia realmente la actitud natural del ser humano, que es esta parte fenomenológica de que ya está brindado el mundo, y en la inmanencia tú estás percibiendo constantemente. Entonces Husserl trata de pelear con toda esta
con todo el concepto común que tenemos de conocimiento, que es básicamente aprender algo y decir, eso es conocimiento, porque lo sé. Pero Husserl es así, no, ese es el efecto de lo que has percibido anteriormente. Y lo que has percibido y lo has puesto con palabras corresponde a la consecuencia de haber una vivencia de tal forma que haya sido posible la posibilidad del conocimiento en sí misma. Y esa anticipación a la posibilidad del conocimiento en sí mismo tenemos que estudiar. Eso está diciendo Husserl básicamente. Como lo vimos también en el libro de Vicente Lozano, que claro, hay ciertas atribuciones que Vicente Lozano hace referente a la interpretación del texto, ¿no? Porque lo traduce al alemán. Y como él mismo dice, como ahora mismo hemos leído en el texto, que hay muchas palabras en alemán que no tienen consonancia con las españolas. Entonces es casi difícil traducirlas de tal forma que nos puedan ser fidedignas. Bien, entonces voy a leer la edición de Jesús, específicamente la de Jesús Adrián Escudero, en la editorial Titibillus, y ponen un logo ahí de un tenebroso. Supongo que lo hacen para por gusto, preferencia, o porque han distorsionado el texto también. Entonces vamos a revisar lo que dice esta versión, y la pueden encontrar esta versión en academia.edu, www.academia.edu. La idea de la fenomenología de Titibillus, de Jesús Adrián Escudero. Bien, entonces prosigo la lectura de esta última parte de la segunda lección. Bien, todos los errores fundamentales de la teoría del conocimiento están relacionados con la mencionada. Acá sigue la letra en griego, pero esta vez ya un poco más leíble, que específicamente significaría metábasis. Metábasis es el tránsito o salto, ¿no? Paso ilegítimo de un ámbito a otro. Y claro, podríamos agregar acá a la filosofía contextual esta parte de salto cuántico, pero no es, o sea, es dable, pero habría que ver, ¿no? Este concepto de metábasis. Lo voy a yo anotar porque me va a servir más adelante. Metábasis. Que viene de Aristóteles y significa paso a otro género, ¿no? Paso, tránsito. Entonces, esta definición de cambio en la vivencia de percepción, ¿no? Esta metábasis claro, ¿por qué es tan grave para Husserl esto? Porque dice, todos los errores fundamentales de la teoría del conocimiento están relacionados con la mencionada metábasis. De un lado, el error fundamental del psicologismo, del otro, del antropologismo y biologismo, y básicamente se refiere a que destruye la posibilidad de verdad, ¿no? Porque no habrá una verdad para el psicologismo que sea diferente para el biologismo que sea diferente para el antropologismo, ¿no? Porque cada uno tiene una interpretación diferente de un mismo término. Por ejemplo, el término trascendencia, o bueno, hay términos más específicos, más técnicos, por ejemplo el término introvisión. Hay muchos términos que en las distintas ramas son diferentes.
Y claro, destruye esto la posibilidad de verdad, destruye la validez universal de un término y también destruye la filosofía como una ciencia rigurosa, ¿no? Porque se está dividiendo en que esto significa esto para tal rama, esto significa esto para tal ciencia, esto significa esto para la antropología, para la biología, para la psicología, etcétera. Entonces todo se vuelve relativo a los hechos. Entonces la solución que propone Husserl es básicamente la reducción fenomenológica, ¿no? Suspender el juicio, claro, suspender el mundo, trabajar solo en los puros fenómenos y no salir de este plano de la inmanencia. Y claro, este plano de la inmanencia es lo realmente primordial, esencial. Ahí ya no hay metábasis, ¿no? Ya no hay este tipo de interpretación errónea, porque dijimos antes que ese término griego era como un a priori de la esfera de los orígenes, ¿no? Y claro, tiene una esfera cada ciencia, una esfera para su conocimiento, una esfera para su conocimiento y demás, que básicamente Husserl propone esta parte de la reducción fenomenológica, ¿no? Entonces, la metábasis serviría para explicar el conocimiento como algo que no pertenece al mismo nivel que el conocimiento, ¿no? Hay distintos niveles en el mismo conocimiento, y por eso dice el error fundamental del psicologismo, de otro y del antropologismo y del biologismo está en la metábasis, que se presenta de manera tan extremadamente peligrosa, en parte porque nunca se ha aclarado el sentido auténtico del problema, un sentido que se pierde por entero en ella, y que en parte también porque incluso quien ha logrado aclararse sobre este problema encuentra muy difícil conservar constantemente activa esta claridad, y en la reflexión vagante sucumbe fácilmente a las tentaciones del modo natural de pensar y juzgar, así como a todas las falsas y seductoras formas de planear un problema que crece en su suelo. Claramente nosotros no podemos estar referir con esta reducción fenomenológica todo el tiempo, no siempre va a haber un tipo de interpretación que digamos, esto significa esto, y que claro, tenemos que entender la experiencia fenomenológica de Husserl enteramente para comprender si es posible o no es posible. Pero Husserl aquí menciona que básicamente es necesario que sea posible esto para plantear el verdadero problema del conocimiento, una verdadera crítica del conocimiento. Bien, entramos a la lección tercera, la tercera lección, y claro, en la edición de 2016, la de TBGius, específicamente esta versión es la TTBius. La vamos a llamar la versión de Jesús Adrián Escudero de 2016. Husserl escribe en 1950 esto, y en 1968 la otra traducción que tenemos, específicamente Miguel García Varo, la traduce en 1982. Entonces es más antiguo la edición que tenemos de Miguel García, y la del 2016 es la de Jesús Escudero de TTBius. Bien, de Jesús Escudero 2016 y de Miguel García de 1982-2016. Claramente hay que tener cuidado con las fechas. Y pasamos a la tercera lección, pero antes vamos a ver la consulta de toda esta primera y segunda lección, un resumen general, y seguramente mañana ya entremos con la tercera lección. Bien, entonces en la primera lección nos da la introducción del pensamiento fenomenológico. De hecho, ni siquiera lo considero un pensamiento, simplemente el pensamiento natural, que es inmanente y que básicamente sirve para la vigencia de lo que significa a priori, y las leyes a prióricas, por así decirlo, y cómo surge la gramática pura, ¿no? Y claro, en la segunda lección ya se introduce al problema del conocimiento. Primero, en la primera lección nos introduce a la forma vivencial a la forma vivencial fenomenológica de la percepción. Entonces ahí precisa que básicamente
nuestra vivencia tiene que ser de tal forma que entendamos de dónde surge la gramática pura y de dónde surge el conocimiento y de dónde surge la significación y de dónde surge el objeto, de tal forma que no entre en contradicción con la idea del conocimiento que tenemos. Porque y claro, en la segunda lección ya se pone un poco más técnico y dice que hay conocimientos que no son demostrados, que no son evidentes, pero que nosotros tenemos conocimiento de que existen. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano es que tengas más de 2 ventanas. Un ejemplo en la mayoría de los casos aplicable, pero no sé tu caso, pero el ejemplo es que no es evidente que tengas un padre, aunque nunca lo hayas visto, no hayas conocido, entonces seas, por así decirlo, una persona que no conozca a sus padres, tienes un padre biológico. Entonces nunca lo conociste, nunca lo experimentaste, nunca vino la inmanencia a ti, pero indudablemente conoces que tienes la idea de haber tenido un padre. Y claro, ahí viene el problema del conocimiento que Husserl está tratando en la segunda lección. En la primera lección es básicamente del intelecto y de la percepción, de tal forma que está justificando que existe un tipo de fenomenología mucho más allá de la lógica, la matemática, de toda la parte científica y de toda la parte humanista también, porque habla de psicologismo. Y en la segunda lección ya está introduciéndonos a la esencia del conocimiento, a adentrarnos a la esencia del conocimiento, a profundizar el problema de una crítica del conocimiento, ¿no? La crítica del conocimiento. Recordamos que la crítica del conocimiento la hace primero Kant. Y Kant utiliza conceptos como a priori, espacio-tiempo, pero a Kant no es muy aceptado porque dicen que saca conceptos del aire, ¿no? Pero acá Husserl está yendo directamente a la parte de lo precientífico, a la parte de la vivencia, a la parte de que sea tan lógico que no se pueda incluso dudar. Por eso en la primera lección hace las afirmaciones indudables, y en la segunda lección ya entra aquí el conocimiento y entra el juicio también, entra la validez de los juicios que tenemos, y hablar sobre el origen del conocimiento, hablar sobre la esencia del conocimiento. Bien, ahora pasamos a la tercera lección el día de mañana. Seguramente vamos a dar un repaso el día de mañana, así que no se preocupe, cuídese, un fuerte abrazo, conozcase a sí mismo, tenga mucha felicidad en su vida, muchas bendiciones y tenga mucha fe también. Entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos, un fuerte abrazo. Hasta el día de mañana, cuídense.